Pues ya estamos aquí, ya estamos en el tiempo de entrevistas, en este MM Adictos 287, y os lo acabamos de decir hace unos instantes cuando acabábamos de empezar este programa tan especial. Nos adelantamos al número 300, sí, da igual, es el 287, pero para nosotros ya es como si fuera el 300, y es que tenemos al otro lado a Albert Fernández, la voz de Gol en España. Hola Albert, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Grandísimo placer poder contar con Albert. Ya tuvimos a Duncan en el número 200 en esta ocasión. Ya te digo yo que como estamos en cuarentena, creo que los números nos bailan un poco. Da igual, el 300 que el 287. Nos toca contar con la otra parte de esa mesa de comentaristas, con Albert. Albert, ¿cómo estás viviendo la cuarentena? Yo creo que esta es la primera pregunta que te tenemos que hacer. Pues debo decirte dos cosas. Una, que es la más sorprendente de todas y que no lo he puesto públicamente en ningún lugar, y es que yo vamos, sin haber hecho el test, sin haberme hecho la prueba, estoy prácticamente seguro que he pasado o estoy pasando el famoso coronavirus. Uh-huh. Gracias a Dios no he tenido mayor complicación, algún problema respiratorio, un poco de fiebre algún día, y sobre todo la pérdida de gusto y olfato, que es algo que al principio asusta, pero luego ves que le pasa a tanta gente y que aún me persiste, no he recuperado. Llevo prácticamente 20 días con problemas para notar el gusto de las cosas, etcétera, etcétera, pero bueno, estoy bien, ¿no? Estoy perfectamente, gracias a Dios. Esa es la primera parte. Sí. Y la segunda parte, trabajando todo lo que se puede, porque desde aquí sigo haciendo el programa, el informativo, que además del tema de UFC y fútbol y tal, presento un informativo en Gol que se llama Gol Sports, pues lo seguimos montando cada uno desde su casa, lo cual os aseguro que es bastante más duro que hacerlo desde la televisión, por supuesto, porque tienen 1000 procedimientos más para poder montar las imágenes, y el resto que tengo libre, pues aprovechándolo para revisar combates antiguos, alguna cosa que quiera ver, por supuesto, series, etcétera, etcétera, y por qué no decirlo también un poco de PlayStation, ¿no? Ajá. O sea, damos confirmación de que el teletrabajo es más complicado de lo que parece. Eso que decimos de, oye, qué gustazo poder trabajar desde tu casa en pijama. Para nada, ¿verdad? No, de verdad. Y es que creo que trabajas más. Trabajas más porque siempre hay que estar pendiente de que funcione bien el ordenador, tú ayudas a montar las cosas, luego lo que cuesta hacerte una especie de set de grabación en casa con calidad, ¿no? Uh-huh. Una iluminación que esté bien, súmale a todo esto que en mi casa pues está mi pareja trabajando también, tengo 2 perros que tampoco los puedo meter en una habitación encerrados y tienen que pasar por en medio, es decir, todo se complica un poco a la hora de trabajar, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque uno tiene unos compromisos y tiene que seguir manteniendo el compromiso con el público que quiere ver cosas en televisión. No podemos abandonarlos, aunque desgraciadamente no podemos ir a nuestro habitual lugar de trabajo. Es verdad que hay algunos compañeros que lo siguen haciendo, y al igual que aplaudimos a sanitarios y a la gente que está en primera línea, supermercados, policías, etcétera, por supuesto también aplaudo a todos mis compañeros que no les queda otra que seguir viendo gente de continuidad, etcétera, etcétera, que no pueden hacer el trabajo desde casa y que son también unos tipos que se lo dejan todo. Desde luego que sí. De hecho, en alguna de las ediciones de los programas que estáis haciendo, se ha colado tu perro en pantalla. Sí. Bueno, de hecho, lleva 2 participaciones. Una, es verdad que fue una toma falsa que no llegó a emitirse. Tengo 2, entonces cada uno ha tenido la suya. Y mientras estaba haciendo el informativo, pues se subió a una especie de puff donde me siento porque me es perfecto para la altura. Y se subió por detrás y tal, y me puso la cara ahí, claro, tuve que parar. Y luego hace poco hemos hecho una promo bastante chula con la narración de Manolo Lama, bueno, con una metáfora de que estamos haciendo un partido contra el coronavirus y hay un gol y lo celebramos todos los presentadores y gente del equipo y tal, y ahí también, por supuesto, tuve que meter al pequeño de los perros a celebrar el gol conmigo, claro que sí. Eso también lo he visto. No, y doy fe que es difícil montar. Fíjate tú que yo alguna vez que hemos estado haciendo algún vídeo, alguna cosa, nosotros nos cuesta ya porque no tenemos obviamente los mismos conocimientos que vosotros, y luego también viendo por supuesto las ediciones de los programas que estoy haciendo en televisión se aprecia mucho eso, ¿no? Es que hay un auténtico trabajo detrás. Imagínate, yo para mí en un día a día, cuando yo hago la hora de la UFC, por ejemplo, cuando hacía o hago el informativo, cualquier programa, yo me preparo mis cosas, mi papel, tal, pido a los redactores que monten este vídeo, tal. Bueno, en la hora de la UFC la verdad es que la mayoría los montaba yo mismo, pero bueno, da igual eso. Pero luego te sientas, hay unas cámaras,
hay unos realizadores, o sea, te lo hacen todo por ti al final. Lo que es el apartado técnico. Yo ahora aquí tengo que cortarme los vídeos, tengo que montarlos, al menos cortarlos por partes, detallar en cada uno qué es, repetir las tomas si salen mal, enviarlo a otro compañero que va a hacer una postproducción diferente. O sea, todo se ralentiza por 4 o por 5, y luego el producto, por supuesto, es mucho peor. Claro, que es imposible que fuera un producto mejor, pero al menos, ya te digo, esa media hora que había un informativo, pues mantener el informativo. Ese rato que había algo, intentar hacer algo lo más digno posible. Curiosamente, luego si queréis lo hablamos esto. Obviamente la audiencia se resiente porque no es lo mismo lo que ofrecemos habitualmente que lo que se ofrece ahora en un canal como Gol, pero la UFC, yo creo que estamos en proceso de ganar seguidores, porque estamos, increíble, pero cierto, en el mes dorado de la historia de UFC en España, en Gol. ¿Es posible, Albert, que sea porque realmente la gente tiene mucha hambre de contenido como puede ser las artes marciales mixtas y están, vamos a sumarle un poco más, ¿no? ¿Están hartos de ver Bob Esponja y Frozen 2 en la tele y necesitan ver un poco lo contrario? Bueno, hay muchas lecturas. Una, que yo siempre lo he dicho, que los deportes de contacto son los que salen más beneficiados de los diferidos. Es mi sensación. Es decir, si tú no has podido ver un combate de hace 2 semanas, tienes muchas ganas de verlo igualmente, aunque sepas quién ha ganado. Sobre todo, te interesa. En cuanto empiezas a verlo, lo ves. O un combate clásico, un combate... Pero a diferencia de otras cosas, ¿no? Un partido de la Liga de hace 2 días, si ya sabes el resultado de fútbol, pues yo creo que no entra tanto, ¿no? Es muy diferente televisivamente. Y eso yo creo que nos ayuda mucho en el sentido de que si ahora damos combates del 2010, del 2011, si vemos a Anderson Silva, si vemos, no sé quién sea, y la gente lo ve, empieza a conocerlo cada vez más y tal, y a esa hora encima no hay gran contenido televisivo y sobre todo deportivo, no hay prácticamente nada, pues está pasando lo que está pasando. Ya te digo que prácticamente todas las noches superan los 200.000 espectadores, el 4, el 5 de share, y no hay ni siquiera comparación. Es de largo lo más visto del canal, pero es que además no hay comparación con cualquier otro evento televisivo relacionado con el deporte en estas semanas, pero a ninguna hora, vamos. La verdad es que se agradece ahora mismo la cobertura que estáis haciendo, porque es que yo te lo digo, llegan las 10 de la noche y tal, y digo, entre noticias del COVID-19, del coronavirus, claro, y luego que aquí en casa simplemente parece que la única cadena que existe son las de Mediaset, digo yo, por Dios, ya está, por favor, un poquito de algo distinto, ¿no? Pichar, dejadme ya, no me pongáis más supervivientes. No, Nathan, a eso iba yo a añadir, o sea, estábamos ansiosos los que nos gusta el deporte de contacto porque íbamos a pasar de la isla de supervivientes a la isla de UFC 249, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que a mí... retirando un poco la parte de la salud, porque yo doy por hecho de que si hablamos de esto es que al final había la capacidad de hacerlo sin ningún riesgo para los deportistas y para el resto del staff, a mí me parecía una idea a priori brillante. Difícil, se ha comprobado que era muy difícil, que había muchas barreras que superar, pero de haberse conseguido, mediáticamente era un paso muy adelante de UFC, porque yo creo que hay mucha gente que ni siquiera tiene mucha idea de artes marciales mixtas, que se hubiera empezado a enterar de qué va esto gracias a la comparativa con las grandes películas tipo Operación Dragón, Mortal Kombat, etcétera, etcétera. La gracia de ver el tema con una isla, y yo incluso ya hubiera ido un paso más adelante y hubiera intentado que las peleas, que se notara incluso cuando están peleando que están en una isla, que no hubiera sido solo un recinto cerrado y tal, sino que hubiera habido un punto para darle ya el espectáculo Rumble in the Jungle, lo tengo clarísimo. Pero la cuestión es que lo de la isla no se ha cancelado de momento, el plan sigue adelante. Eso es cierto, ahí te doy la razón. Es verdad que, por una parte, podemos llegar a entender esto en cuanto la entrevista de Dana White, creo que fue con Brett, ¿no? Sí. Le dice que se cancela este evento y también los siguientes que estaban previstos, o al menos todo lo que había previsto se cancela de momento, pero es verdad, es cierto que la idea de que la isla esté cancelada en ningún momento ha salido de la boca de Dana White. Ahí estoy completamente de acuerdo. Ha dicho que la entrevista, o bueno, no sé si fue en esa entrevista o fue posteriormente, ha dicho que en un mes aproximadamente espera tener la lista y que no solamente va a servir para realizar los eventos, sino que también va a llevarse ya a los luchadores a entrenar, lo que no sé si va a cumplir aquella amenaza, entre comillas, de ponerle una bolsa en la cabeza y subirle a un helicóptero. Sí, no, lo que pasa es que yo tengo la sensación, por lo que he escuchado, de que hay bastantes candidatos y candidatos de peso, que les hace ilusión. Porque como muchos de estos peleadores, vosotros conocéis mucho, yo también, son grandes deportistas, grandes personas, pero tienen un punto de locura, porque si no, no te metes a esto, pues oye, yo creo que ya puestos, la experiencia de una isla paradisíaca
durante 2-3 meses, no, si es seguro, incluso más seguro que donde están residiendo habitualmente, pues no parece mala idea, ¿no? Imagínate una biodramina debajo de la lengua, el saco de patatas en la cabeza y a ver dónde amanece el cadáver, ¿no? Bueno, es que es muy peliculero todo, pero a mí particularmente, mediáticamente me pareció una gran idea no sé si es idea de Dana White, supongo que es idea suya, aunque sea el que la promociona, y luego ya estaba escuchando cosas como que la isla elegida era la de Eddie Murphy. Parece que tiene, ¿no? No sé si Eddie Murphy tiene dinero metido, no sé si en Disney o en la propia empresa propietaria de UFC, pero bueno, ya eran demasiadas especulaciones, ¿no? Sí, bueno, pero al final estaría todo relacionado en cualquier caso, porque ESPN, Disney, Endeavor, claro, va todo relacionado de alguna manera porque tienen los contratos. A mí es que lo de la isla, a mí me surgen varias preguntas con los temas de la isla, porque dice, sí, bueno, trasladamos allí a los luchadores, celebramos allí el evento, pero yo creo que hay dos grandes preguntas. La primera, ¿dónde está el hospital más cercano? Eso sí. Y la segunda es que, bueno, un hospital, a fin de cuentas, si te llevas también los medios, te puedes montar allí una unidad. No es lo mismo que un hospital, pero... Bueno, un helicóptero, ¿no? Si te llevas como por ejemplo lo de lo de las salas estas de cirujanos de las plazas de toro, por ejemplo, quiero decirte, ¿sabes? Que llegado al punto hay algunas maneras de tener por lo menos una unidad médica allí por si acaso. Por supuesto, por supuesto. Luego hay que decir otra cosa. La mayoría de luchadores tienen entre 25 y 38 años aproximadamente de media. No deja de ser una población que no es muy de riesgo al ser infectada. Es verdad que hay un caso de cada 1.000, 2.000, 3.000 que acaba en el hospital y tal, pero estamos comprobando, y te lo digo yo porque también en mi caso exacto de rango de edad, que no son a priori la gente que está sufriendo más de coronavirus, que estamos viendo claramente como el 80-90% de los casos son entre gente de mayores de 60 años, ¿no? Por supuesto, o sea, la mayoría de gente que iría ahí no sería de un riesgo a priori de vida o muerte, aunque por supuesto habría que tener todas las medidas de seguridad, ¿no? Y la otra gran pregunta que yo tengo es realmente qué comisión estaría dispuesta a regular esos eventos, porque claro. California, Arizona, Nevada, lo veo complicado que realmente le dieran el permiso para celebrar esos eventos en esa isla y que por supuesto cedieran jueces y árbitros. Sí, no sé si Florida. La cuestión con Florida, que está muy cerca del Caribe, donde hay muchas islas que podrían ser susceptibles, ¿no? de ser una de esas islas privadas de las que se estaba hablando, y siempre se ha escuchado ese estado como, ¿no?, el más cercano o favorable a poder hacer una velada en esas diferentes condiciones tan complicadas ahí, más allá luego de la cuestión de la reserva india y todo eso, que al final parece que sí era la idea principal. Como mínimo, para hacer UFC 249 sí que la idea principal era el casino de la famosa reserva india. Sí, lo de la reserva india es un tema interesante, ahora hablaremos de ello. Florida, y esta es una pregunta que Sam me puede responder. Florida es donde está el Performance Center de WWE, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí es donde, de hecho, WWE sigue emitiendo y sigue grabando sus programas. Ellos, claro, tienen ahí los contratos televisivos multimillonarios con Fox y con USA Network, y claro, ellos viven de eso, así que no les importa el encerrarse dentro de un gimnasio grande, tan grande como un hangar, y hacer como que el evento está sucediendo ahí, obviamente sin público, pero seguir sacando adelante pues su producto. Sí, pues mira, yo creo que parece el estado ideal ahora mismo, si es que hay alguno que pudiera albergar cobertura a esto, pero es muy buena pregunta, claro, esto tiene que autorizarse de alguna forma, y también depende de la jurisdicción de dónde esté geográficamente esa isla, ¿no? Porque si la isla está en Polinesia, pues ahí un poco van a poder hacer ninguna de las comisiones norteamericanas. Claro, es que es lo que yo pensaba, digo, ¿quién va a regular esto? Porque una comisión normal, como la que estamos diciendo, Florida, California, Nevada, es difícil que lo regule. Pero de todas formas, la diferencia... He sacado el tema de WWE, pero hay que recordar una cosa. Esta gente no necesitan el permiso de una comisión atlética para celebrar un evento. Obviamente. Salvo en Nueva York, me parece. Sí, señor. O por lo menos antiguamente se hacía en Nueva York, tenían que pedir permiso. Sigue habiendo una comisión en Nueva York, es un poco la paradoja, son ¿no? especialitos siempre sí, bueno, en el estado de Nueva York en general, ¿no? Sí, así es. Hay una comisión. Dentro de lo que cabe también está comisionado. Pero bueno, habrás visto que durante este último mes, Albert, ha pasado absolutamente de todo. Desde dónde estaba Khabib, que si estaba en Rusia, que si se encontraba en Dubái con su séquito de 88 personas preparados, porque por lo visto sabían más que el resto, y había esa posibilidad de que se iba a celebrar el evento en los Emiratos Árabes Unidos. Es que llevan un mes que nos están volviendo locos a todos.
Sí, lo de Javier ha sido una locura. Muchos le culpan a él de... Yo no creo que tanto de cobardía, como también siempre hay los típicos trolls. Yo no se me ocurre pensar en Javier como un cobarde en absoluto, nunca. Pero sí que igual un error estratégico de haber abandonado Estados Unidos en su momento. Da igual, porque al final se ha acabado anulando todo, ¿no? Pero yo estoy convencido de que su idea sí era viajar de Rusia, o sea, pasar por Rusia y de Rusia ir a Emiratos. No sé si tanto a Dubái como a Abu Dhabi, no lo tengo tan claro, pero parece que ahí se rompió, ¿no? O sea, ahí, en el momento que estalla fuertemente en Europa el coronavirus, él es justo cuando le cogen en casa, en Dagestán, y ahí se da cuenta de que no va a poder salir. Igual, siendo Javid, teniendo cierta relación y amistad, parece, con el presidente Putin, podría haber movido algún tipo de hilo. Pero entiendo que tampoco quisieron arriesgar y que la cosa no la veían clara. Fíjate, hubieran acabado moviendo cielo y tierra para ir allí, posiblemente tampoco se hubiera podido celebrar, y al final me parece que lo que ha hecho tampoco cambia mucho, ¿no? Tampoco cambia mucho, pero desde luego donde no me vais a ver alineado es en llamar a Javid cobarde o decir que ha hecho un ducking, ¿no? Que se ha retirado de querer pelear con Tony Ferguson. Sí, a ver, es muy fácil, llegado a cierto punto, el señalar a Javi como el culpable porque es el que no estaba en Estados Unidos, pero claro. Si hay que culpar a alguien, entre comillas, que yo no creo que ninguno tenga culpa, que ha sido quizás también un fallo de comunicación por parte de UFC y Javi, creo que tendríamos que centrarnos también un poco en UFC, según el relato que ha hecho Javi, porque a él le dijeron, y de hecho su padre también lo dijo, que el evento se iba a celebrar allí en los Emiratos. Claro. Entonces se movieron hasta allí y luego volvieron a Rusia, presuntamente, según las palabras de Javi. Y, es verdad, primero pasaban por ahí, cierto. Sí, señor, sí. Y lo que yo pienso que ha pasado es que había un fallo de comunicación entre UFC y Javi, que no tenían muy claro dónde se iba a celebrar el evento. Ya te digo, UFC tendría 20.000 localizaciones posibles y poco a poco se la han ido cerrando. Y entonces, claro, que hay que pensar una cosa, porque la gente puede llegar a decir, no, es que Javi es cobarde, entre comillas, porque se ha salido del combate. Pero también estamos pidiéndole a Javi que después de todos los viajes que se ha pegado, se pegue otro más a Estados Unidos para coger un combate con ¿cuántas semanas óptimas de entrenamiento quizás? ¿2, 3? Claro. Es un combate muy importante como para jugársela. Por eso lo que digo que creo que ha sido un poco, entre comillas, como te digo, culpa de eso, de una falta de comunicación, y que Javi al final llegó al punto en el que ya se cansó y dijo, mira, yo no me voy a mover de Rusia porque sea bien, porque no estaba ya de acuerdo con lo que estaba haciendo UFC y por la incertidumbre, o porque no quería quedarse encerrado en Estados Unidos, que probablemente también podría haber pasado, llegado la semana que viene. Sí, sí. Bueno, incluso... sí. Perdón, Didi. No, y además que estamos también poniendo la condición de la salud. Me imagino que Javi también, como todo el mundo, tiene su familia, y también me imagino que la prioridad es en estos tiempos de confinamiento estar con la familia. Y esto, por ejemplo, le ha pasado ahora a Joe Rogan, el cual estaba segurísimo de, primero, que no se iba a disputar ese UFC 249, y segundo, le pesaba mucho el tema de la seguridad y de la salud. Ha habido unos comentarios recientes en donde decía que no las tenía todas consigo, incluso si le aseguraban que tenía que ir a trabajar. Claro, Albert, ponte en esta situación. Imagínate que te tienen que llevar en un helicóptero a un lugar desconocido y dices, bueno, vale, yo me valgo por mi trabajo, pero ¿qué pasa con la salud mía y el del resto del equipo, no? Sí, claro. Es una tesitura complicada con Rogan. Primero creo que él aseguró que no iba a trabajar, o sea, que no quería hacer ninguna velada, que no iba a participar en ella, en UFC 249. Luego, sí que es verdad, a última hora se dijo que sí, que Joe Rogan estaría. Y lo último que lo dijo Dana White, más bien, de alguna manera. Sí, lo dijo Dana White, sí, es verdad, no lo dijo él. Y lo último que he leído es que Rogan dice, bueno, como que ha sido una liberación psicológica el hecho de que al final lo hayan anulado para él, ¿no? Porque yo entiendo que la contradicción estaba ahí. Por una parte, él es dentro de los comentaristas la gran estrella, ¿no? Es el que nunca puede fallar. Bueno, ahora es Jon Anik también, pero es el que nunca puede fallar en una velada pay-per-view, una velada numerada. Pero luego, por otra parte, claro, lo que decís, o sea, está el hecho de la seguridad suya, de la de su familia, porque luego él va a ver también a amigos, a familia, y existe una contradicción ahí, que es difícil, y que yo también estaba teniendo, pero de todas formas. Es decir, yo, hasta que se ha anulado, estábamos pensando cómo lo íbamos a hacer, porque hace mucho tiempo que nadie entra en una cabina de locución en MediaPro. Por supuesto.
lógico, eso está completamente cerrado y clausurado, porque ahí se transmiten, en esas cabinas entra mucha gente, o sea, eso no... Entonces, como no hay deporte, no hay necesidad, pero como esto era lo único que había, no sabíamos muy bien cómo lo íbamos a hacer, y de hecho estábamos prácticamente ya cerrando la opción de que lo locutara desde mi propia casa, con un software especial y un micro especial, todo muy profesional que me tendrían que enviar, claro. Y al final, al haberse anulado, no ha podido ser. Los dos que estamos aquí hemos hecho un evento cada uno en una parte. Sí. Y nadie se dio cuenta, bueno, nadie lo vio. Uno no, hicimos 2 eventos. Ninguno estabais en el lugar del evento. No. Se hizo telemáticamente y nadie se dio cuenta. Sí. Nos pasaron el evento, la productora, y nos dijo comentarlo. Y entonces lo que hicimos fue eso, grabarle, luego mandarle el audio, ellos lo montaron y, claro, y pero ahí se quedó con la posteridad. Pero piensa, Neiza, piensa que esto iba en diferido, o sea, que era una grabación y luego se pasaba. O sea, estábamos sincronizados, pero no podían haber fallos de directo que te pueden ocurrir como lo que está comentando Albert. Claro. Yo lo iba a hacer, esto no lo iba a hacer en directo, porque eso sí que era demasiada tela, ¿no? Emitir en directo en televisión desde mi casa yo creo que es una quimera. Prácticamente la idea era grabarlo el domingo y emitirlo el lunes. Y aún así yo lo seguía viendo complicado que desde aquí pueda dar el nivel de calidad básico para emitir una narración en televisión. Exacto. Que el sonido que está acostumbrada la gente es un sonido muy bueno. Exacto. Que hay un técnico de sonido regulando, que hay mil cosas, ¿no? Y ya el hecho de que pudiera entrar Duncan era, prácticamente imposible. O sea, igual lo tenía que hacer yo solo, ¿no? Entonces, para mí ha sido una pena personal, también profesional, porque a mí me encantaría. Me encanta narrar combates y veladas, igual que a vosotros, por supuesto, pero a nivel liberación mental, pues te da un poquito de respiro también en ese sentido, ¿no? Me gustaría, ahora que lo has comentado, empezar a saber un poquito más de Albert Fernández, sobre cómo empezaste el tema de las locuciones de artes marciales mixtas. Claro, tú vienes de fútbol, sí. hombre de fútbol, pero de repente un día te dicen, oye, que hay que empezar a locutar esto también. ¿Cómo te lo tomaste? Sí, bueno, mira, te cuento la historia buena. Es que yo soy hombre de fútbol, es verdad. Yo he narrado en la radio durante muchos años fútbol y también básquet y balonmano, pero en Gol, antes de que entrara al UFC, creo que cuando nació Gol, pues íbamos probando. Al principio no había ni anuncios, ¿no? Porque es un canal a pruebas, ¿no? Como se hace como un piloto, ¿no? Durante muchos meses y tal, un canal en pruebas hasta que empieza a nacer con todo el canal. Y claro, teníamos un montón de deportes muy random y los narraba prácticamente todos yo. Qué entonces, bueno. Igual narré 13, 14 deportes diferentes durante pocos meses. No sé si fútbol playa, vóley playa, narré los Six Games, con todas las disciplinas que tienen, carreras de lanchas, básquet 3 contra 3, tenis, hicimos el Open de Mallorca femenino, o sea, un montón de cosas. Pero yo ya venía insistiendo, sobre todo con Jordi Domínguez, que no sé si sabéis quién es Jordi Domínguez, que es presentador del canal, que de hecho ha locutado un par de veladas cuando yo no he podido, que es un poco uno de los responsables de Gol, y los dos hablábamos mucho de que en el inicio de un canal de deportes, ¿qué podemos hacer para marcar la diferencia? Y ambos coincidimos que sí podíamos conseguir. Primero, que deportes de contacto era obligatorio, porque no había nada en televisión, o sea, no había prácticamente nada en televisión en abierto, y lógicamente los dos caímos que boxeo. Tiene que haber al menos algún par de días de boxeo, con Jaime Ugarte, que ya lo teníamos en plantilla y tal, pero que no había nada de MMA en ningún canal, y por supuesto, si era posible UFC, bueno, impresionante, ¿no? Entonces esto ya lo estaba trabajando muy bien también, pues jefatura, ¿no? Que negocia todo esto, gente que está muy por encima de nosotros y tal, y ya lo estaban moviendo, y cuando nos llegó, o a mí me llegó la noticia de que habían conseguido un contrato con UFC para emitir todas las veladas en televisión en abierto, incluyendo las pay-per-view con 24, 48 horas de delay, pues me pareció una noticia brutal. Yo ya estaba empezando a locutar lo primero que hicimos de deportes de contacto, que era en Fusion, que es especie de K1 holandés, ¿no? Que seguro que habéis visto alguna vez, ¿no? Esa promotora holandesa bastante importante. Y empezamos a probar. La primera velada fue UFC 207, que coincidía prácticamente con fin de año. Sí, señor. Fue la de Ronda, ¿no? Ronda contra Nunes. Sí. Contra Nunes fue el primer. Y la de Garbrandt contra Dominic Cruz. O sea, era una muy buena velada. Fue 2016, ¿no? Final de 2016 fue. Exacto, transición del 16 al 17. Y desde esa, pues hemos dado todas las veladas de UFC sin excepción.
obviamente yo personalmente creo que, como es lógico, he ido mejorando mucho, porque a mí me gustaba mucho, ya hace años que veía veladas de UFC y tal, pero una cosa es verlas, una cosa es que te lo pases bien en casa, que las comentes y tal, y otra es el conocimiento de todo lo que pasa dentro de la jaula. Entonces, si tú ves combates míos de los primeros, a lo que comento ahora hay una gran diferencia de conocimiento, porque tengo gente al lado que me ha ido enseñando muchísimo y con lo que aprendes, ¿no? Sobre todo la parte del jiu-jitsu, todo eso que al final no controlas tanto. Yo podía saber lo que era un mataleón y una llave de brazo, pero igual me perdía un poco si o no hubiera detectado rápidamente cuando estaban haciendo un dash choke a la primera, cuando están haciendo, ¿sabes?, una anaconda choke a la primera, ¿no? Son esas cosas que de primeras no, si no estás metido al tope y no tienes conocimientos de jiu-jitsu, no sabes, ¿no? Entonces al final uno va ganando en eso, pero la verdad es que para mí ha sido fantástico. Pues, es verdad que no las hemos dado en directo, exceptuando creo que 2 o 3 que en Europa que hemos podido dar en directo, que al final el deporte en directo es una pasada, pero aún así para mí no te diré un sueño, porque al final no deja de ser un trabajo, pero es fantástico, ¿no? Poder hacer veladas de lo máximo que hay en MMA. Pero de alguna manera el hecho también de que sea unas 48 horas, bueno, 24, 48 horas después, yo creo que no está afectando demasiado, porque es verdad, obviamente todas las audiencias pueden ser siempre mejores, pero no está afectando mucho, ¿no? En España no, porque el público que nos sigue, el 90%, haciendo un cálculo a grosso modo, el 90% no es gente de MMA. Es gente que le gusta, que poco a poco aprende, que se conocen los luchadores cada vez más, pero es gente que se pone ahí a entretenerse, a pasárselo bien. Y luego hay un 10% que seguramente ya ha visto la velada, un 5%, 10% ya ha visto la velada de madrugada, bueno, la quiere volver a ver, o se quedó dormido, o se perdió algún combate. Y luego hay el público super heavy user, que realmente no es nuestro público, yo creo, porque el público super heavy user o tenía la veía por pirata, o tenía el Fight Pass y veía todas las veladas, igual pagaba alguna para ir pay-per-view, y ahora pues seguramente lo está viendo en DAZN, ¿no? Esto es así. La gente super heavy user quiere ver los eventos en directo, pero es que nosotros trabajamos para un público que hay algunos heavy users, pero también hay mucha gente que no sabe muy bien exactamente lo que está viendo y que poco a poco se va metiendo, o que son usuarios más casuales, ¿no? Que son un poco el público de Gol, y al final el público generalmente de los eventos que tienen mucha audiencia. Pasa igual con el fútbol, por supuesto. Yo creo... te puedo decir que yo, veladas de UFC, sea allí en Brasil o en Estados Unidos, yo no he visto una en directo desde hace años. Yo también te lo garantizo. Bueno, eso es verdad. Los horarios marcan mucho. Pero una cosa es que no la veas en directo y otra es que no la veas el domingo por la mañana. Me gustaría remarcar una cosa que es muy importante y muy interesante, porque el concepto que comenta Albert yo creo que es capital para captar la audiencia. Precisamente el hecho que estos heavy users sean los que más estén encima de ojo a ver qué dice, que no se equivoque con esto no va así, esto no vaya, no es para nada el público objetivo, porque lo importante, yo creo que como cadena, es aficionar a cuantos más mejor a las artes marciales mixtas, y yo creo que la manera más normal es hacerlo más masticado, es hacerlo más ameno, más divertido, más para todos los públicos dentro de lo que cabe, porque no todo el mundo que conecta a la tele en esa hora sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto. Y hay que hacer varias cosas. Una, intentar contextualizar, yo lo intento hacer así, sin que se me note mucho, contextualizar qué es lo que estamos viendo y de cuándo es decir, que quede claro que lo que estamos viendo es una velada de estreno, o que estamos viendo algo de hace igual 10 años, es decir, que no haya nunca dudas, o sea, que nadie se crea ahora mismo, porque ha visto un combate ayer, que Babalu es ahora mismo uno de los mejores luchadores del mundo, ¿sabes lo que quiero decir? Porque emitimos veladas antiguas, es decir, que quede muy claro temporalmente lo que estamos viendo. Eso lo primero. Lo segundo, el lenguaje no puede ser extremadamente técnico. A mí me parece que el comentarista técnico de vez en cuando diga alguna cosa y tal, pero hay que ser didáctico, sobre todo por esto, porque nos ve mucha gente que lo que se sienta es a pasar un buen rato, y se lo pasan muy bien viendo tortas, porque es la realidad, porque es divertido, porque las MMA son muy libres, y yo creo que se está llevando mucho a que la gente lo conozca, ¿no? Empieza a conocer al deporte, pero siempre poco a poco. Es que estamos en España, y en España es un deporte todavía, no diré residual, pero en crecimiento claro, pero que está muy, muy lejos de los focos. Solo hay que ver cuando Marca, Jazz.com, y no lo digo por nada, pero las noticias que abren
¿cómo las abren? Sí. Wow, entra y mira cómo se desangra un luchador y tal, ¿no? Y al final ese luchador igual es un campeón mundial y no le van ni a poner el nombre en el titular, ¿no? Sí, Es decir, estamos en ese proceso, Igual con los años sí que diremos, ya veremos noticias un poquito más que la gente conecte con ellas. Ahora mismo estamos dentro de lo viral, y entonces hay que ser un poco virales dentro de lo que cambia. Yo te digo que hasta cuando el Ace intenta poner serio, ya sabemos Duncan y yo cómo se la ya sé que tenéis ahí una guerra particular los dos. Los trolls de las MMA, madre de Dios. Sí, pero mira, lo que te iba a decir, a nosotros, cuando hablaba del tema de contextualizar, decir que esa es una velada de estreno y tal, a nosotros todavía algunas personas nos llegan preguntando que dónde venden nuestras revistas. Sí. Claro. Es absurdo, es absurdo. Y cuando sale Hulk Hogan, ¿no? También te pueden llegar a preguntar a veces. Bueno, y al final, si tú ves las preguntas, son... ¿Cuándo daréis combate? O todavía nos preguntan gente que yo creo que nos ve. Esta velada, o sea, cuando hay una velada pay-per-view buena, siempre llegan muchas preguntas. ¿Esta velada la vais a dar? Hostia, llevamos 3 años dando todas las veladas, ¿por qué no íbamos a dar esta, no? Sí. Claro, y McGregor, y preguntas de McGregor, ¿no? Entonces, al final, todavía la gente que nos sigue, si nos ven 200.000, yo insisto, 170.000 se lo pasan bien, se divierten, empiezan a conocer a muchos luchadores tops, pero no saben muy bien qué es lo que están viendo, quién es el campeón del semipesado, quién es el campeón del welter. Entonces, es un proceso que va poco a poco. Por eso te digo que este confinamiento, en el que los números son aplastantes, están siendo aplastantes, yo creo que estamos, y de hecho leo muchos mensajes de gente que pues estoy empezando a ver esto y me lo estoy pasando bien. Es verdad que estamos dando solo UFC, porque estos días yo creo que vamos a intentar empezar a meter grandes combates de Bellator, pero nosotros, yo creo que hemos sido, cuando la temporada estaba activa y no parada por un virus, nos hemos comprometido bastante en dar bastantes cosas. Hemos dado Professional Fighters League, cuando hemos podido, hemos dado Combate Américas, hemos dado alguna velada nacional, y hemos dado Bellator y UFC. Es decir, yo creo que mucho más gratis no se nos puede pedir. Que además que eso es que no hay que olvidar que es gratis. Entonces, es completamente gratis. Estamos hablando de eventos que hace 40 horas antes te valen en España, ahora ya no, porque está Dazón, pero antes te valían 30 euros. Sí. O 30 euros o más, incluso, dependiendo de... si lo ves en HD, pero... sí, claro. Claro, es que es la cuestión, ¿no? Seguimos... Pero ahora que has sacado... Sí. Permíteme, Sam, Sí. Ahora que has sacado el tema de las compañías que estáis dando, porque me lo comentó un usuario. Combate Américas ahora mismo... ahora mismo ya has dicho que... Pero Combate Américas ahora mismo, cuando acabe todo esto, ¿se retransmite en Gol? A ver, con Combate Américas nosotros, por lo que yo sé, tampoco puedo ponerme aquí a explicar tal. No tenemos un contrato fijo, pero sí vamos llegando a acuerdos por veladas. Entonces, cuando hay una velada con españoles, igual algunas se nos ha podido escapar, también depende de la programación, pero hemos dado prácticamente todos los grandes combates de peleadores españoles. Creo que prácticamente todos. No sé si me he dejado alguno, podría ser, pero prácticamente todos. Pero claro, también... Tú piensas que son negociaciones en las que yo no intervengo. Yo puedo recomendar. Yo no te puedo, es que yo recomiendo. Yo hablo y digo, aquí hay una velada con 2 españoles muy interesante, a ver si lo podemos dar. Y lo hemos hecho así. Cuando Enoch peleó en Undercard en M1, que también, sí. Por cierto, arrancamos con M1 nosotros. UFC y M1 era lo primero que dábamos. Sí. Pues se peleó mucho para poder dar ese combate que en teoría no nos llegaba, ¿no? Entonces... a veces se consigue, a veces no, o pedir preliminares que son interesantes de UFC que en teoría no nos llegan. Ahí hay un trabajo que es duro y caro, hay que decir que el canal, por supuesto, hace un esfuerzo importante para poder dar esto porque hay competencia, ¿no? O sea, no porque no solo está interesada, ya habéis visto, ahora estamos compartiendo derechos y tal, pero ya te digo, yo creo que ha habido una apuesta muy importante en este canal por los deportes de contacto, que luego hay otra cuestión que es que solo podemos dar a partir de las 10 y tal, y que luego que las 10 no parece el mejor target para emitir MMA, entonces las 11 parece un poco el horario, bueno, en eso está.
Sí, no, a ver, yo te pregunto lo de Combate América simplemente porque aquel oyente dijo que ahora mismo no. Yo tenía la duda de si se estaban echando. Sí que es verdad que había visto, como tú has dicho, las veladas de los españoles siempre se habían echado, pero no sabía. Últimamente no ha habido muchos españoles. Últimamente no ha habido muchos españoles peleando. Eso es lo que me gustaría comentar. Y no solamente de Combate Américas. Ha pasado ya un tiempo bastante largo para los que llevamos haciendo programas de MMA. Se nos ha ido una década ya, a lo tonto. Pero yo creo que en estos últimos 2 años, 3 años a lo sumo, es donde han habido realmente presencias españolas en las primeras ligas. Y aún así, no sé si estás conmigo, Albert, sigue pareciendo que falta un pequeño empujón. Da igual que haya estado Juan Espino, Joel Álvarez, Enrique Wasabi. Sigue habiendo como un hueco en donde el español parece que le falta un referente, ¿no? Para sujetarse. Sí, yo creo que con Enrique y Abner no hubo prácticamente nada. Yo creo que a Enrique igual sí que le hicieron alguna entrevista, alguna radio. Vosotros lo conocéis bien, me parece, ¿no? Cuando él entró. Él tuvo en Marca, ¿verdad? Algún reportaje y tal. Sí, efectivamente. Él tuvo un poquito de. Pero nada respecto a lo que han hecho, ¿no? Que es una auténtica pasada. Con Juan, sí que yo, por ejemplo, le intenté también ayudar entre todos, ¿no? Para que también apareciera en este caso en COPE, que yo había participado en algunas noches ahí en el partidazo y tal, con Juanma Castaño, y entró y tal, pero cuesta mucho, ¿no? Luego lo escuché en otra radio y es que el que le estaba entrevistando, que no diré el nombre ni diré la radio, yo te digo, no en COPE, para mí la entrevista con Juanma Castaño en COPE fue de lo mejor que se ha hecho en entrevistas a un luchador de MMA nunca, pero lo escuché en otra radio y me pareció sonrojante. Ese es el me problema. pareció sonrojante porque es que le preguntaban, le decían cosas como, bueno, tú eres, a ver, me han dicho que eres el campeón, ¿no? Campeón de artes marciales. Joder, tío, míratelo un poco, dejando un programa y de un tipo que seguramente gana un dineral, ¿no? Pues no cuesta mucho. Y además es que yo recuerdo otra entrevista que vi en una cadena de televisión, bueno, se puede decir, tampoco hay nada malo, en televisión española. Claro, la chica que le hizo la entrevista a Juan se veía que tenía pocas nociones de lo que realmente lo que tenía por delante, ¿no? Y creo que le preguntó por Conor McGregor o algo, y Juan creo que es un tío muy sincero. Y la cara en ese momento de Juan fue como diciendo, ¿y a mí qué me importa Conor McGregor? Sí, es verdad. Ese tío Juan no se calla nada, ¿no? Y yo, de hecho, él ha entrado a la hora de la UFC, ha estado presencialmente, por Skype varias veces y tal, y no se calla, ¿no? Y si no le gusta una cuestión, una pregunta, lo dice, pero a veces también se entiende. Es que también es lógico, no sé. A mí no se me ocurriría entrevistar a alguien y no mirarme un poquito, ¿no? Un poquito, porque yo puedo entrevistar a un golfista que no tengo ni idea, pero no le voy a decir, bueno, tú eres un campeón con los palos, cuéntanos, campeón. No, le diría, oye, no, tú quedaste quinto en el Masters de Augusta. Algo, ¿no? Un mínimo. Y eso es porque todavía la gente ve esto como el show tal y no se dan cuenta de que lo que tienen delante es un deportista que entrena cada día un montón de horas y que le gustaría recibir un trato mediático como el que puede recibir un deporte que en España sea más conocido, ¿no? Yo, por ejemplo, no considero que sea un periodista muy, muy conocido, más o menos sí, sobre todo cuando hacíamos el programa de UFC, de la hora de UFC sí que había mucho más movimiento y tal, y luego cuando yo estuve en Río de Janeiro y tal para un evento de UFC que nos invitaron y tal, y cuando hablaba con los periodistas de ahí, decían, pero tú eres el que locuta los combates en España y tal, en la tele, sí, pues tienes que ser la hostia ahí. Y dice, la verdad es que no, porque claro, no es lo mismo el UFC en Estados Unidos como vosotros, o en Canadá, que eran canadienses y americanos la mayoría, que lo que hay en España todavía, y eso es lo que hay. Aunque ha mejorado mucho, y como bien decís, es impresionante, con lo poquito que hay aquí, lo que han conseguido algunos luchadores, aún estamos en pañales. Siguiendo con el tema un poquito más de lo de Juan, es que yo creo que hace lo correcto en decir lo que piensa, porque muchas veces te ves eso, a luchadores que no intentan meterse en el fango, y yo es algo que siempre he valorado mucho de Juan, el que diga, oye, pues esto no me parece bien. Y aquí en alguna ocasión hemos comentado cosas de las que él decía en redes sociales y tal, cosas con las que a menudo estoy muy de acuerdo, y la gente como quitándole valor a lo que él decía, digo yo, no, pero es que a este hombre precisamente hay que hacerle caso porque vive de esto, porque ha vivido esto, esta determinada situación de las que está hablando. Hay que darle un poquito de más atención. Y, hombre, a todo el mundo no se le cae bien, obviamente, por desgracia, ¿no? Pero yo creo que lo que dice Juan
suele ser por costumbre algo muy acertado. Yo creo, Nathan, que aquí la clave y lo importante es que Juan esté listo para cuando todo se vuelva a reactivar y que le pongan un combate lo antes posible. Yo creo que este es el paso lógico que nos toca ahora a todos para darle un empujón de hecho, a las es una de las preguntas, ¿no? Es una de las preguntas, Sam, que nos han hecho por internet, ¿no? Que cómo está Juan y tal. Yo creo que él ha tenido muy mala suerte, justo lesión y recaída en el mejor momento de su carrera, en el momento mediáticamente más importante de su carrera. Hemos visto pelear y hacerlo a gran nivel a gente tipo Maurice Green, que pelearon con él y al que devastó, y hacerlo bien, Maurice Green, y pensar, pues si Maurice Green lo hace así, ¿cómo lo hubiera hecho Juan? Y luego yo sigo creyendo en esto, o sea, estoy convencido que él es verdad que es veterano ya, pero aún así lo veo muy fino, y yo sigo convencido que es un tipo que podría estar en el top 10 sin problemas del peso pesado en UFC. Pues estoy convencido de que puede medirse a los mejores, porque con ese nivel de lucha y de fuerza que tiene, a ver quién es el listo que le plantaba cara. Por eso me sabe mal que esté tardando tanto en volver a aparecer, pero por otra parte estoy convencido de que cuando lo haga puede pasar por encima a cualquiera. No, yo creo que es el sentimiento generalizado que tenemos todos. Es que y él es el primero, seguro, que está deseando ya que se acabe todo para poder saltar ya a la jaula. De hecho, él comentó en uno de sus últimos vídeos en Instagram, en su directo de Instagram, que estuvo a punto de participar en UFC 249 como sustituto de Cyril Gane, que se iba a enfrentar a Shamil Abdurakhimov, y estuvo a punto de entrar como sustituto. Y eso, sí. No, chato, no, perdón. Yo he hablado con él en alguna ocasión en los últimos meses y tal. De hecho, hace relativamente poco nos dejó un mensaje de voz que pusimos en directo en un combate que estábamos viendo. Ahora no recuerdo. Ah, sí, porque él estaba en la esquina de alguien, en la esquina del ucraniano, sí, de Oleinik. Ese, Oleinik, sí. Él estaba en la esquina y al verle ahí, digo, bueno, pues le voy a pedir, le envié un WhatsApp, le pedí que nos enviara una nota de voz, que nos contara un poco cómo estaba, como tal cual, ¿no? Y le pusimos en directo y tal, y yo creo que eso tuvo bastante impacto. Y él está muy metido ya, es que él está muy metido en el engranaje UFC. Es que es el campeón del TUF, es que entrena en el American Top Team, tiene amigos y está en esquinas de luchadores habitualmente. Solo falta verle ya por fin en un combate interesante, porque una victoria... Estoy convencido, una victoria suya en una velada contra un luchador más o menos importante, y le podríamos ver en un par de combates, verle encabezar una Fight Night contra un heavyweight de más cartel, seguramente. Estoy convencido. Además, si Greg Hardy ha estado en las primeras posiciones... Claro. Yo creo que a Greg Hardy le arranca el alma. Sí, lo que pasa es que no creo que peleen, porque de hecho estuvo en uno de esos directos que te he mencionado antes, hace poco en Instagram con él. No creo que vayan a pelear porque tiene buena relación. Claro, claro. A él es verdad que los compañeros de American Top Team, hombre, quitando Colby Covington. Exacto, quitando Colby Covington, al que odia a todo el mundo, y alguno más, porque eso es muy grande, y yo creo que hay muchas más cosas de las que salen. Yo creo que American Top Team es un gigante, tan gigante que hay mucha movida ahí. Yo creo que si puedes evitar pelear con gente de tu equipo, pues por supuesto mejor que mejor, ¿no? Sí, de hecho, de todas formas, es que no estamos acostumbrados a ver enfrentamientos entre compañeros de equipo. No se suelen ver. Pero vaya, ni antes, ni ahora, ni... Muy poco. A ver si recuerdo. Hubo relativamente, podemos decir, casi el mismo equipo, el Cowboy Perry, ¿no? Que quiero que coincidieron en el tiempo, ¿no? Sí, en el Winkeljohn. Exacto. Pero poco más, sí, un poquito más. Sí, pero creo que me parece que en aquel entonces, claro, se enfrentaron, pero como tú decías, casi, porque se salió casi, ya... Uno salió Cerrone y el otro justo entraba, ¿no? Pero hubo, en ese momento que uno entraba y otro salía, hubo un pique ahí que además quedó muy bien, ¿no? Coincidió fantástico para vender el combate, y encima todavía mejor con la victoria de Cabo y como fue. Es algo que no pasa mucho, igual que tampoco pasa mucho, pero puede acabar pasando cuando comparten representante. Tampoco pasa mucho, que a veces comparten representante, pero para nada comparten equipo, ¿no? Como hemos visto en muchas ocasiones. Yo creo que el último bromance que acabó mal fue Rashad Evans contra John Jones, ¿no? Todos recordamos las caras antológicas de Rashad Evans cuando se le rompía el alma, ¿no? Es verdad. Yo no sé, ellos, claro, coincidieron en Jackson Wing. Lo que no sé si cuando llegaron a pelear estaban los dos ya en Albuquerque. Ahora no me acuerdo. Se mataban vivos, pero estos habían sido súper amigos, súper bros. Muy amigos, muy amigos. Eso está muy bien. Bueno,
Hay el caso, a ver, alguien de la Ultima Alpha Male, ¿no? Que se salió y... Dillashaw. Dillashaw, claro, Dillashaw, no me salía ahora, Dillashaw es un caso clarísimo de renegado, ¿no? De renegado de su equipo y de destrozar al gran referente como fue Garbrandt en 2 ocasiones, aunque luego se vio que aquello estaba un poco trucado. Sí. Bueno, pero siempre que vender, hay que vender tickets, ¿no? Yo me imagino que esto es lo que realmente empuja a la gente a llenar por los estadios y hacer unos números monstruosos de pay-per-view. Fantástico. Yo considero que la mitad, te digo la mitad, el 50% de un combate es la previa, es toda la historia de detrás. Porque sin historia de detrás, ¿qué gracia tiene esto, no? Claro. O sea, yo creo que contra más ganas y contra más historia hay entre 2 tipos, más ganas tienes de ver que lo solucionen ahí dentro de la jaula. Yo lo tengo clarísimo. Y es algo en lo que UFC trabaja muy bien. Trabaja muy bien y todavía podría trabajar mejor, en mi opinión. Mira, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver eventos de Rising, la compañía japonesa. Sí. ¿Has visto los vídeos que hacen antes de...? Bueno, que son la misma época, Dream, Pride, Sengoku, toda esa gente hace lo mismo. Es muy Dream todo eso, sí. Los vídeos que hacen son espectaculares. Creo que esa es una forma de... De hecho, para mi gusto, lo hacen mejor que UFC a la hora de hacer esos vídeos. Yo también estoy de acuerdo, pero porque es que se lo curran mucho. Se los trabajan muchísimo y el espectáculo y luego también el walk-on, o sea, las salidas a la jaula y tal son una pasada, o al ring, son una pasada. Es verdad que con Duncan mantenemos no sé qué os parecerá a vosotros, una rivalidad, un duelo. Yo sí que soy favorable en UFC a la no pasarela. A mí me gusta que entren entre el público. Él cree que no, que la pasarela siempre da mucho más, que mola mucho más y tal, y que el show gana mucho. Yo creo que depende del evento. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las pasarelas en los eventos asiáticos y también en Bellator, pero creo que ya es un signo muy claro en UFC el hecho de salir entre el público y que también a mí personalmente me gusta más. Bueno, lo usan mucho de hecho diferencial, porque si te fijas en el resto de... Bueno, sí, incluso Bellator tira de pasarela, tira de pantallazos, que no sabes si estás viendo un evento de pro wrestling o de MMA, ¿no? Y eso, ahí también quizás está un poco la gracia, porque si te fijas, muchos hacen sus performances, ¿no? ¿Te acuerdas de Genki Sudo, de Sakuraba, con toda la parafernalia? Y eso quizás se echa un poco de menos, ¿no? Lo hizo Israel Adesanya hace poco con aquel baile y la gente se volvió loca. Sí, es verdad. Con la pasarela es mucho más fácil hacer este tipo de shows, con el vídeo, ¿no? Por detrás, el pantallazo que ponen en Bellator en muchas ocasiones, también en Rising lo hacen, en One Championship también se trabajan mucho esos vídeos de entrada y la música, pero a mí ese signo de identidad de aparecer entre el público, que el público se vuelque contigo, da también para esas carreras que tienen algunos, da para que el público cante más con la música que suena. Para mí es un símbolo de UFC y a mí personalmente no me gustaría que eso se cambiara nunca por otro sistema. Y es impagable cuando les roban la gorra, cuando van entrando. A Gonzaga le quitaron como 6 gorras. No, y yo creo que como pasa en los grandes combates de boxeo, el hecho de ir rodeado de seguridad, de que haya esa sensación de agolpamiento, ¿no? Da un toque de grandiosidad al evento. No sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí le aparece entre una multitud ahí que le rodea, ¿qué tal? A mí ese rollo me da un poco eso, la grandiosidad del evento, ¿no? Y luego ya se despeja todo y solo quedan ellos. A mí eso me gusta. A mí me recuerda mucho al pro wrestling japonés de los años 80, 90, cuando entraban los luchadores corriendo entre el público, con todo el equipo detrás, que realmente tenían una esquina en aquella época en el mundo del pro wrestling. Sí. Ahora sigue habiéndola en parte allí en Japón, pero no es tanto como en aquella época. Yo en esta cuestión yo voy con Duncan. Yo tengo que ir con Duncan aquí porque, claro, obviamente yo soy más seguido allí del tema Pride, Dream, todas las empresas japonesas y lo que he visto durante muchos años. Y tengo que ir con él en eso. Sí que es verdad que reconozco que UFC a mí también me gusta eso que tú has comentado, ¿no? De que entran y pueden entrar corriendo entre el público y tal. Yo creo que también en parte por la configuración del pabellón, porque si no tendrían que cambiar muchas cosas y a lo mejor venderían menos entradas porque una parte tendría que quedar inutilizada y... Según el pabellón en Japón también es mucho más fácil. Claro, desde luego, no es lo mismo con eventos a los que habitualmente van 3.000, 4.000 personas que eventos a los que van 15.000, 16.000, claro. Eso
Lo complica un poquito más, exacto, porque tú puedes perder un fondo entero para hacer eso, ¿no? Claro. Que es lo que suelen hacer en Bellator. En Bellator sacrifica muchas veces un fondo para poner el pantallazo y la tarima de entrada y tal. Pero bueno, es una discusión que no es la única, ¿eh? Con Duncan tenemos diferencias en varias cosas sobre lo que rodea los eventos de MMA. Claro, Nathan, tú imagínate que viene Bellator a Barcelona y te monta en el Francisco Calvo una pantalla y la pasarela, te caben 4 sillas. Sí. No, hombre, ya. Y bueno, y todo será que no pegaría un portazo y corte el cable de la luz, ¿no? Bueno, vámonos, Nathan, si te parece. ¿Qué ha pasado también en algún evento del Francisco Calvo? Venga, no sé, qué gafe eres. ¿Por qué no comentamos algunas de las preguntas que han dejado para Albert estos días? ¿Te parece, Nathan? Sí, venga, vamos allá. A las preguntas. Bueno, la pregunta de Juan Espino que ha dicho, que mencionó también antes Albert, es de Rafa Viaja en Twitter. Ya le hemos respondido, vamos a más cositas. Por ejemplo, tenemos... A ver, hay que decir que él pregunta que se sabe, a ver, lo tengo por aquí, ¿cuándo sí, volverá? Bueno, va a volver a pelear. Va a volver, yo creo que este parón incluso le va a venir bien. En principio la idea es que en verano esté peleando. Sí. Vamos a ver si todo va bien. Sí, esperemos que lo de la mano, porque el problema que ha tenido es lo de la mano. Lo que le la mano y recaída de la mano. O sea, no solo la mano, volver a entrenar y volver a recaer. Es que es un drama esto. Una locura, es que lleva 1 año y medio parado, como no sé si lo piensas, es que es mucho tiempo. Y en el peor momento posible, ¿no? Pero bueno. Sí. Pues sí. Pero bueno, ahora por fortuna lo que estamos diciendo, va a estar, entre comillas, no fortuna, va a estar ese tiempo. Perdona, es que veo que hay la primera pregunta que me sale a mí es ¿cómo le dejaría la cara a Ferguson a Conor? Sí. Sí, esa pregunta la hace Papu Gómez 10 en Twitter también, dice ¿cómo le dejaría la cara a Ferguson a Conor? No sé, creo que la contestéis vosotros antes, sí. Os cedo el honor. A ver, pues que yo diría que creo que le tendrían que poner el DNI en la boca después a Ferguson para saber quién es. ¿Sí? A Ferguson, ¿eh? Sí. ¿A Ferguson antes que a Conor? Bueno, no, pero estamos hablando de Juan Espino pegándole a Ferguson. Juan puede con los dos a la vez. A la vez. Con 3, con Javi también. Pues no sé, esa es una buena pregunta. En Ferguson Conor sería una pelea impresionante. Sí. Sin duda. Sería impresionante. Sin duda. Yo creo que acabaría sometiendo a Ferguson a Conor. Sí, es que, mira, la semana pasada estuvimos hablando con Enrique, lo tuvimos aquí en el programa, y él entrenó con Tony un tiempo. Vale. Y dijo que era una maldita locura. Eso tiene que ser... Madre mía. Que es una locura, o sea, que el tío es que no para y lo que se ve en los vídeos es real, que es que Tony Ferguson es así, no es personaje, es que él es así. Y cuando todo el mundo se va a casa, él se queda, pues como dijo Enrique, como si estuviera en el baloncesto que te quedas y tiras 100 triples, pues él 100 flexiones, 100 lo que sea, él siempre está ahí, Tony. Es que es muy completo, es que con esa capacidad, esos brazos largos, esa capacidad de someter que tiene en cualquier posición, desde la guardia, etcétera, con todo lo bestia que es, la buena defensa de takedown y tal, además es que tiene un juego arriba que es una locura. Yo lo he visto boxear entrenando y es una pasada como entrena también, o sea, es que es ultra completo. A mí o sea, ya sea contra quien sea, siempre tengo ganas de ver pelear a Tony Ferguson.